Bien, calculo acá unos límites por definición. Acá lo indico ahí. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que yo tengo una función f de xy, que la indico ahí, que es x. Entonces voy a calcular el límite, tomo f de xy, que es x, cuando xy tiende a 0, 0. Ahora, cuando el xy tiende a 0, 0, o sea, el x tiende a 0, esto debería dar 0. O sea que la idea es probar por definición que este límite es 0. Entonces, por definición, lo que tendría que probar es lo siguiente, que dado un epsilon, debería tener alguna forma de elegir un delta, tal que, y ahora pongo la definición epsilon delta, que la di en el video anterior, que sería el siguiente, f de x menos alfa, f de xy es x y el alfa es 0, deberían ser menor que epsilon si esta condición se cumple para algún delta, que dado el epsilon tendría que elegir el delta de alguna manera. Acá, fíjense, la condición es que el x0 y 0 serían 0, 0, ¿no? O sea que son 0. Y la pregunta es cómo, dado un epsilon, cómo elijo un delta tal que esto valga siempre que esto valga. Bien, para probarlo, por definición, sería lo siguiente. Voy a usar un lema 0, que es importante porque lo voy a usar después, más adelante. El lema dice que el valor absoluto de x es menor o igual que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y esto vale para todo xy. Ese símbolo es para todo xy. Lo mismo para y. La demostración es muy cortita. La demostración dice x cuadrado es un número positivo 0, o sea que siempre es mayor o igual que 0, eso es correcto. Y y cuadrado es un número positivo o 0, o sea que si a x cuadrado le sumo algo positivo, todo eso tiene que ser más grande que x cuadrado, ¿no? Esa es la primera desigualdad, que es trivial. Y como tengo dos números que son mayores o iguales que 0, le puedo sacar la raíz a ambos y la desigualdad se mantiene. Pero lo que está acá, la raíz de x cuadrado, es por definición el valor absoluto. Y entonces ahí tengo esta desigualdad, que es la que quiero probar. Con y se hace igual. Así que la tengo probada. Bien, entonces ahora, ¿cómo vuelvo al problema anterior? ¿Cómo elijo el delta si a mí me dan un epsilon? O sea, supongamos me dan un millonésimo. Bueno, yo digo que, ahí está dicho, elijo el delta igual al epsilon. Sí, sí, a mí me dan un millonésimo, el delta es un millonésimo. ¿Y por qué? Porque si en esta condición el delta es el epsilon, fíjense, el delta lo tomé como epsilon acá. Esto que está acá, la raíz de x cuadrado más y cuadrado, es esta condición que está acá. ¿Sí? Entonces, si tengo los xy que verifican esta condición, que sería con esta desigualdad sola, sin esta, ¿no? Con esta sola sería una disco centrado en 0, 0 de radio epsilon sin el borde. Bien, por el lema entonces esto es menor que el valor absoluto. Sé que eso pasa. ¿Sí? Pero ese valor absoluto es exactamente esta condición que está acá. ¿Sí? Esto es x menos 0, el valor absoluto es el valor absoluto de x. Entonces, si esto pasa, entonces el valor absoluto de x es menor que epsilon. O sea que, si a mí me dan un epsilon, el delta lo elijo como epsilon, y siempre que los xy verifiquen esto, seguro que el valor absoluto de x verifica esto, que es lo que yo pido. Así que lo que mostré, por definición, es el límite este. Bueno, de la misma manera, variando esta demostración un poquito, pero básicamente es lo mismo, se puede probar el siguiente lema, lema 1, que está ahí. El lema dice que el límite de x, cuando xy tienden a b, ¿sí? Fíjense, el x en particular tiende a a, entonces esto, el límite tendría que ser a. Bueno, eso efectivamente es así. Y lo mismo para el b, el límite de y cuando xy tiende a b es b. Y la demostración para la constante también es la misma, o sea que el límite de una constante cuando xy tiende a b es la misma constante. ¿Sí? En el caso de la constante, dado un epsilon, el delta que pueden elegir es cualquiera. Es un buen ejercicio hacer con la demostración epsilon delta, que el límite de la constante es constante. Eso, de hecho, es más fácil.
Ok, entonces pasemos a algo un poquito más complicado. Lo más complicado es, por ejemplo, si yo tengo x cuadrado y hago el límite, cuando xy tiende a b, bueno, ahora podría usar la propiedad de límites, que el límite entra en cada uno de los factores, ¿sí? Ahí lo hice. Pero el límite de x cuando xy tiende a b es exactamente el lema 1, el que acabo de mostrar, así que el límite de este es a, el límite de este es a y el límite de este es b. Así que esto me queda a cuadrado b. Y lo podría hacer así, repetir con cualquier monomio de la forma c, x a la n, y a la m. N y m son números 0, 1, 2, etc. Y en general el límite cuando xy tienden a b de esto es exactamente c a la an, b a la m. O sea, lo remarco, pero es la función, fíjense, la función evaluada el x en a y el y en b me da el límite. Pero saldría por lo anterior, por propiedad de límites y porque calculé para x y para y en particular y para constantes. Bueno, ¿qué dice esto? Dice lo siguiente. Dice, bueno, en general, si yo tengo, ahí puse un ejemplo, pero supongamos que yo tengo una suma de monomios como antes, ¿sí? O en general tengo esto que es suma, ahí es una suma finita de monomios, ¿sí? Un ejemplo sería esto, suma finita de monomios de esa forma. X a la y a la j y una constante c y j, ¿sí? Entonces, lo que vale, con la misma demostración de antes, es que el límite de p de xy cuando xy tiende a b, ¿sí? El p es esto, es exactamente la evaluación del p en a y b. ¿Ok? Y esto trae a colación, digamos, lo que sería la continuidad. Y la definición de continuidad es la siguiente, que ahora vamos a ver que esta función es continua, pero sería la siguiente. Supongamos que yo tengo una función definida en un conjunto omega del plano y tomo un punto x0 y 0 del conjunto omega. Entonces, f de xy se dice continua en un punto, en este punto de definición de la función. Sí, pasan dos cosas. Primero, límite de la función existe y es un número alfa, cuando el xy tiene a x0 y 0, al punto S. Y el valor de la función en el punto es alfa. O sea, coincide el valor del límite con el valor de la función en el punto. Bien, eso es continuidad en, fíjense que dice en x0 y 0, o sea, es continuidad en el punto, ¿sí? Cuando se dice continua a secas, o en el conjunto omega directamente, o continua a secas, si es continua en todos los puntos de omega. O sea, ocurre esto de arriba en todos los puntos. Bien. ¿Qué es lo importante de esta definición? Es lo siguiente. Teorema, si f y g están definidas y son continuas en un omega abierto, perdón, en un omega cualquiera de R2, entonces la suma, el producto, son continuas en la región. ¿Sí? Y la división, f sobre g, es continua siempre que el g no se anule. ¿Sí? En todos los puntos donde no se anula, porque si se anula no puedo ni siquiera calcularla, y entonces la función no está definida, y entonces no tengo un valor de la función. Pero si la función es distinta de 0, la puedo calcular y vale que la función es continua. Pero si es igual a 0, ahí directamente no es continua, porque no la puedo calcular. Acá pongo un ejemplo, ¿sí?, de eso. Supongamos que tengo una función f que es seno de x, g que es y quiero saber el producto, ¿sí? Bueno, la idea es, bueno, ese producto sí, efectivamente es continua, es una función continua. Pero acá, fíjense, tengo una función
que recién no la vimos, la función p de xy, la de recién los monomios o la suma finita de monomios sí, pero esta es una función, si la miro la puedo mirar en una sola variable, ¿sí? Y cómo sé que es continua en dos variables. Bueno, acá tengo un teorema que dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo una función que en una variable es continua en R, supongamos en los reales. Bueno, si la miro como función de dos variables, entonces la definición sería, la miro como función de dos variables, esta es continua en las dos variables. ¿Sí? O sea que esta acá sería continua como función de xy en el plano. Entonces, por la propiedad esta, que el producto de funciones continuas es continuo, el producto de estas dos sería continuo en R2. Acá hago una anotación. Por ejemplo, si la función f en una variable fuese continua en un intervalo abierto, AB, ¿sí? En las x de AB, entonces la función esta misma, pero vista como función de dos variables, ahora es continua en AB sería el intervalo en x, por R, estos serían el valor en y. O sea, cualquier x que esté entre AB por cualquier y. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer unos ejemplos. Ejemplos de continuidad, ¿sí? Y acá doy tres ejemplos de continuidad. Primer ejemplo. Esta función ya la traté cuando vi límites direccionales, es la misma función. ¿Cuál es la dificultad con esta función? ¿Dónde la puedo calcular y dónde no? Bueno, lo de arriba es una suma finita de monomios, como antes, y lo de abajo también. ¿Sí? Entonces, el teorema de continuidad decía, el cociente de funciones es continua siempre que el de abajo no sea cero. Bueno, entonces me fijo dónde el de abajo es 0. Y el de abajo, el único punto donde se anula, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado, es en 0, 0. Después no se puede anular nunca. Si el x es positivo o negativo pero distinto de 0, ya x cuadrado es distinto de 0 y esto es mayor o igual que 0, así que esto es distinto de 0. En caso de ser x distinto de 0. Lo mismo ni. Conclusión, ¿dónde la función es continua? Es continua en todo el plano, pero le tengo que sacar el 0, 0. En 0, 0 no la puedo calcular y por lo tanto ni siquiera está definida. ¿Sí? Bien. Esta función que tengo acá. Lo mismo, son todas cocientes, ¿no? Me fijo donde se anula el de abajo. ¿Sí? Y el de abajo se anula cuando despejo el y en menos 1, menos x. Esto es una recta que pasa por menos 1 y tiene pendiente de menos 1. Ahí la dibujé. Y entonces, en todo el plano menos esa recta, la función es continua. Porque lo de abajo no se anula en la parte verde, por decirlo así. En la parte negra ni siquiera lo de abajo se anula y no lo puedo calcular. Así que es continua en lo verde y es discontinua. Cuando no es continua se dice discontinua. En la parte de la recta. Bien, ahora miro esta. Ahora, la función que tengo arriba es una suma de x, que ya sé que es continua, el y es continuo, este seno de x ya sé que es continuo en dos variables, el producto es continuo, todo lo de arriba es continuo y lo de abajo también. Lo mismo, o sea, lo que miro ahora es dónde se anula el de abajo. Entonces miro cuando 1 más coseno de y es 0, y eso ocurre cuando coseno de y es menos 1. Entonces ahora hago un gráfico, voy a recordar el coseno, pero este gráfico es en una variable, ¿sí? Estoy mirando el coseno de y como una función de una sola variable. Ahí tengo el gráfico del coseno y veo que se hace menos 1 en pi, menos pi, 3pi, etc. Entonces, ¿dónde puedo calcular esta función? Bueno, cuando la variable y es pi o menos pi o 3pi, etc., ahí no la puedo calcular porque lo de abajo se anula. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando el i vale menos pi o pi, no importa el x, ahí no la puedo calcular. Entonces,
por ejemplo, esta recta que sería pi igual a i, ¿sí? Para cualquier x, ¿no? Pero pi igual a i sería la recta esa. Ahí la función es discontinua. En 3pi lo mismo, en menos pi lo mismo, ¿sí? Entonces el dominio de continuidad, por decirlo así, de la función es la parte rayada verde, ¿sí? O sea, ¿dónde es continua? En R2 menos, hay un número infinito de rectas, estas que estoy marcando acá. Eso sería donde la función es continua. Y en las rectas sería discontinua.